Hice un barrio muy grande de viviendas en Hawái. Así que hice varios trabajos interesantes en Dimgen. En Gruen hice trabajos más notables. Diseñé la municipalidad de San Bernardino, toda de vidrio. Diseñé el Pacific Design Center, que se sigue construyendo. Y estuve con ellos como 9 años y medio. Como a los 9 años de estar allí, empecé a sentir otras inquietudes, quería meterme más en la enseñanza, entonces me ofrecieron Yale y eso me interesó enormemente. Así que acepté ir a Yale como decano y pensé, bueno, ahora me dedico a la vida académica, tenía unas cuantas ideas, iba a escribir un par de libros sobre teorías de arquitectura y de planeamiento, y como a los 20 días de haber comenzado a ser decano, me eligieron que diseñe la renovación y la expansión del Museo de Arte Moderno en New York. Y no tenía un estudio, no tenía un mesa de dibujo, no tenía nada. Así que me tuve que armar un estudio instantáneamente. Y me asocié con la firma de Gruen, que acababa de dejar, que tenía una sucursal en Nueva York. Que es que los primeros par de meses los comenzamos trabajando en el estudio de Gruen y luego, hasta que pudimos alquilar un espacio, habilitarlo, emplear a unos cuantos diseñadores y comenzó el estudio en New Haven. Como todo creador, César Pelli tiene sus obsesiones, esas ideas recurrentes que están en la esencia de sus obras. Me doy cuenta que una de las cosas que ha afectado mi trabajo continuamente, que era bastante normal al principio, pero hoy ha quedado extraña, es mi enorme sentido de responsabilidad social, de que yo siento que la arquitectura puede llegar a ser un arte, pero nunca deja de tener una gran responsabilidad social. Entonces eso para mí es casi lo principal. Y la estética para mí está en segundo orden, que hoy en día eso está muy fuera de moda. Yo creo que la difusión demasiado grande, demasiado rápida, no solo de ciertas ideas, sino de ciertas formas, ha contribuido a una gran homogeneización de las ciudades. Y no es tanto que son los mismos arquitectos que hacen los mismos edificios en varios lugares, son los que copian esa forma, son los arquitectos locales que están copiando la forma del mismo arquitecto internacional que se publica mucho. Así que para mí es muy importante, en la medida de lo posible, de tratar de hacer que el diseño de cada edificio que yo haga pertenezca al lugar. No siempre lo consigo y es mi interpretación, me doy cuenta, y si fuera otro tendría otra interpretación, pero eso contribuye a acentuar lo que es único de cada lugar. Ese concurso fue un concurso, el de las Torres Petronas, que habían invitado 8 arquitectos de todo el mundo, que era muy importante tratar de darle un carácter local, cómo hacerlas a las Torres Malasias. Desde un principio fue una idea de una forma que a mí me pareció tenían que ver con la cultura malasia. Cuando comenzamos, las torres las diseñamos como estrellas de 12 puntas, porque nos daban no solo una linda forma, sino nos daba una planta de oficinas muy eficiente. Pero no respondía completamente a una sensibilidad tradición islámica. Entonces, estamos al lado de la biblioteca de la Universidad de Yale y traje como 40 libros de arte islámico. Y no lleva mucho descubrir que hay una forma que es la más común de base de casi todos los diseños de los arabescos, que son 2 cuadrados entrelazados.
Entonces comenzamos con los 2 cuadrados. Lo que es interesante es que los 2 cuadrados tienen 8 puntas. Y Malasia tiene un porcentaje bastante grande de población china. Y para los chinos, el número 8 es muy importante, representa suerte y dinero. Así que esto estaba dirigiéndose tanto a los islámicos como a los chinos por 2 diferentes razones. Pero solo las 8 puntas hacían una torre muy cruda. Y eso fue lo más difícil, cómo salirnos de esto. Terminamos agregando 8 lóbulos semicirculares, creó una torre de 16 puntas y ahí la torre tuvo una forma muy agradable y creó una planta muy, muy usable. Pero veamos qué sucede cuando el lugar donde se localiza la obra que debe proyectar es un viejo conocido. Veamos cómo enfrenta César Pelli el desafío de trabajar en Buenos Aires. Cuando uno trabaja en un lugar como Malasia, yo comienzo por tratar de aprender qué es lo que significa Malasia, qué es lo que significa ser malasio. Cuando trabajo en un lugar como Buenos Aires, yo comienzo por el hecho de que yo soy argentino y es una cultura que yo comparto. Entonces no llego de afuera, llego de adentro. Y es muy diferente diseñar para una cultura que uno conoce íntimamente que una que uno no conoce. Así que para diseñar en Buenos Aires me concentro en el lugar específico, que en el caso del Repsol YPF fue ese lugar tan extraño que es Puerto Madero. Lo más interesante para mí resultó ser este lugar del cual miras al río, a la reserva ecológica de un lado y a la ciudad del otro. Son dos caras muy diferentes en su carácter. Entonces estamos haciendo una fachada con ventanas hacia la ciudad, de modo que se tenga escala, es reconocible, y una fachada mucho más simple, más abstracta, con ventanas panorámicas para ver la vista panorámica del río. Y no lleva mucho darse cuenta de cuál es la dualidad de las 2 fachadas que tiene Puerto Madero. Y hacia la ciudad además para representar las preocupaciones ecológicas que tiene o debiera tener Repsol YPF, hicimos este inmenso jardín de invierno, donde Diana Balmores ha diseñado el interior, que va a tener 5 pisos de alto, así que va a ser un ventanal de alta escala, que uno va a poder ver un gran árbol allí, va a poder ver los pisos adentro, por detrás, va a ser una inmensa ventana a la ciudad. El Banco República fue el primer edificio que hice aquí. Está en un terreno triangular muy angosto y además es el último edificio en la línea en la que termina el norte de esa fachada de Puerto Madero. Así que por eso se curva para terminar la línea, la completa. El edificio del Banco de Boston fue uno de los componentes de Catalinas Norte, que fue diseñado con mucha precisión, no sé quién lo hizo a ese plan original, así que todo lo que hice para darle un poco de carácter más diferente es darle una cara, un frente y una parte de atrás. Los edificios tienen al menos 2 momentos importantes: cuando se apoyan o surgen del suelo y cuando llegan al cielo. Veamos cómo los trata Pelli. El problema de cuando el edificio comienza a hacerse alto, de cómo llega al cielo, es un problema clave. Depende mucho de cuál es la relación de los edificios con su entorno y con el cielo. Cuando los edificios son relativamente bajos,
es decir, de una altura similar a la de los edificios circundantes, entonces el tope es de poca importancia, porque forman un grupo, tienen que formar parte de un grupo. Cuando el edificio es suficientemente más alto que los otros, entonces siente que adquiere una responsabilidad de cómo relacionarse al cielo. Todos los edificios tienen esos puntos de unión, cómo el edificio se une al cielo o se refleja contra el cielo y cómo baja a la tierra. ¿Y qué pasa en ese punto donde el edificio se hace parte del ámbito peatonal, donde podemos ir y tocarlo al edificio? Así que la base del edificio es otro de esos puntos que requieren siempre una consideración, un estudio. Nuestro entrevistado de hoy es sin lugar a dudas una figura especial. Por eso, esta crónica urbana la va a cerrar él, con sus reflexiones sobre el futuro de la arquitectura y de la ciudad. Los dejo con César Pelli y nos vemos en el próximo programa. Sobre el futuro, lo que más sé del futuro es que no va a ser como nos lo imaginamos. El futuro siempre tiende a ser diferente. Siento que la arquitectura en este momento tiene mucha vitalidad, mucha energía, y como tiene tanta energía, está creciendo o moviéndose en múltiples direcciones. Y cada individuo trata de crear su propia dirección. Pero ¿cuántas arquitecturas individuales nos hacen falta? ¿Dónde está el movimiento común que crea un proceso del cual podemos aprender? Así que eso es algo que ruego que volvamos a una imitación saludable. Eso significa también que los arquitectos de más nombre deben estar haciendo trabajos que sean imitables. Y ahí es donde vuelve el componente social. Es decir, que se puede hacer algo que tenga ciertos elementos que sean replicables. Hay que poder replicar.